Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal Sendero de la Diosa 369 y como te pudiste dar cuenta, hoy es la lectura semanal de tu signo zodiacal. Bien, voy a mostrarles rapidito los mazos. Voy a estar utilizando The Light Years Tarot, Rebecca Campbell, bien, las aguas sanadoras, el tarot de Osho, Zen, el Divine Envelope, el de Psychic Tarot y la voz del ser. Creo que no lo había dicho. Bueno, nos vemos aquí abajito. Un besito. Ah, bueno, ya va, antes que se vayan. Si eres nuevo por aquí, gracias por pasar por aquí y darme la oportunidad de escuchar completamente mi video para que tengas de verdad una idea general de mi forma de leer las cartas, de recibir y transmitir los mensajes. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos para abajo. Uy, sonó raro, ¿verdad? Bueno, mi querido Géminis, mírame, aquí estás. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí están los mazos de tarot y el de oráculo. Vamos a poner por aquí que no molesta la vista, por aquí. Y vamos a ver cuál va a ser tu energía para estos días. Recuerda, una lectura general, no lo tomes personal al 100%, bueno, y si te calas chévere, pero toma nada más lo que resuene y el resto déjalo ir. Recuerda que yo leo de manera intuitiva. El bebé de la vecina volvió a comenzar a llorar. Y vamos a ver cuál es la energía de esta semana. Otra cosa también, no importa en el momento en que lo veas, el momento que lo viste era el adecuado. Mira, esta le salió también a uno de los signos que ya leí, vale, pero es que yo borro casé. Tú me preguntas a mí, ¿qué salió en la lectura tal? No sé, tengo que ver el video otra vez. Demasiada información para un solo cerebro. Pero la cosa es, mi querido signo zodiacal Géminis hermoso, que puede ser que te sientas de una u otra forma herido, te sientas perdido, bien, te sientas como con el corazón dividido. Mira, aquí está la chica con ese corazón así dividido, es como, sí, un corazón partido. Vamos a ver qué más, porque está potente esta energía. Acéptame, aceptación. Yo me acepto. Bien, déjame amarme y aceptarme como lo haces tú. O sea, estas cartas se refieren al amado, a Dios, a Jehová, el Creador, Jesús, yo superior, yo cuántico, como sea. Como tú me amas. Déjame ver la luz que brilla en mí. Ya, yo traduciendo así al pelo, soy malísima, lo entiendo, pero para traducirlo es algo tremendo. Pero lo que me quiere decir esta tarjeta es que aprendas a aceptarte. Ámate con todos tus errores, todos tus defectos. Y lo pongo entre comillas porque, señora, ustedes se han puesto a estudiar un poquito la parte bioquímica del cuerpo, todo lo que tiene que hacer nuestro cuerpo para yo poder hacer eso. O sea, somos perfectos. Y tal cual como somos, hay que aceptarnos, seamos flacos, gordos, negro, blanco, amarillo, sin algún miembro de nuestro cuerpo, pelo negro, pelo amarillo, pelo rojo, enrulado, liso, calvo, como sea, nos tenemos que aceptar, como sea. Y yo no sé, esto me da la sensación, estas dos cartas unidas me da la sensación como que hay un grupo muy, muy fuertecito de Géminis que están pasando por el duelo de una relación fallida, bien, donde
evidentemente se ha visto comprometida lo que es la parte de la autoestima, de valorizarse, y por eso es que aquí dice de aceptación. Bien, hay que aceptarse. Vamos a ver qué más nos quieren decir, porque esto está potente. Ay, yo sentí que eran 2 cartas. Ok. Mira, aquí hablan sobre la laguna de sanación, rejuvenecimiento, tiempo para sanar. Es seguro parar. Ok, vamos a verlo todo y después hablo en general. Ay, mi árabe, let it go, déjalo ir. Deja el pasado, perdona. Muévete. Ay, no, esto tiene que ver con corazón, ¿viste? Con corazoncito. El pozo secreto, autocuidado. Ve, mira, mi amor, mira mi querido Géminis. Quien te haya tratado de a ti hacerte sentir mal, está meando fuera del perol, como dice. No le dejes el poder a nadie de hacerte sentir menos que los demás. De sentir de que tú no vales, porque tú vales muchísimo. Bien, acéptate tal cual eres. Los estereotipos que tenemos en la sociedad actual nos han vendido que si un cuerpo sin estrías, sin celulitis, por ejemplo en el caso de las mujeres, blanquita, sin manchas, sin arrugas, sin nada, perfecta. Que no hay mujer perfecta, no hay mujer perfecta. Nuestras estrías hablan de un pasado que pudo ser de un embarazo. Yo le llamo cicatrices de batalla. Yo les digo a las personas que me están conociendo, yo soy la novia de Frankenstein porque yo tengo varias operaciones por estética y por salud, y yo cicatrizo mal. Yo formo lo que llaman esto, queloides. Entonces, la mayoría de mis cicatrices se ven. Yo tengo dermolipectomía porque las barrigas de mi embarazo no se recogieron, porque mi piel es flácida. Yo no tengo esa suerte que tuvieron algunas mujeres que paren un muchachote y esa barriga le queda planita. Yo no. Y mi piel se llenó de estrías. Y yo les digo algo, yo pasé mucho tiempo tratando de aceptarme, mucho tiempo. Porque yo era una persona atlética, yo no tenía celulitis, yo no tenía estría. Siempre fui grande, caderona, pero era atlética, o sea, yo hacía deporte y las piernas todas formadas, ¿sabes? Y de repente cuando me casé salí embarazada, engordé, me salió celulitis y estría a más no poder. Y eso me costó muchísimo salir de allí, y sobre todo porque me sentí juzgada, me sentí señalada por otras personas a las cuales yo les di el poder como para influenciar en mi psique, ¿sabes? Y por eso es que yo te hablo con propiedad cuando yo digo acéptate. Me pasé muchos años en esto de la búsqueda de crecimiento personal para comenzar a amar mi cuerpo y darme cuenta que mi cuerpo es maravilloso porque simplemente me mantiene en esta existencia. Y ha pasado por una serie de traumas y aquí estamos, echando para adelante, más saludables que nunca. Entonces, nada, aprendí a aceptarme. Eso sí, requería ayuda y esa persona lo sabe, pues, todo lo que me ayudó a aceptarme mi cuerpo, pero la primera que se tuvo que aceptar fui yo. Esa persona lo que hizo fue como hacer un respaldo, bien, o que me ayudó a yo darme cuenta de que realmente sí, de que realmente la parte del estereotipo que nos han vendido no es realmente el más aceptable en todas
Estoy hablando de la parte de las relaciones, ¿oyeron? Porque esto se me va como, siento como que estamos muy fuertemente con la energía del desamor. Bien, vamos a ver qué más nos quieren decir. Y ustedes me disculpan esas confesiones, pero yo no puedo dar más ejemplo que el mío. Yo no puedo hablar de otra persona sino de mí. Entonces, nada. Me gusta que sepan que uno también pasa por situaciones. El hecho de que uno sea espiritual no significa que uno no pasa. Todo lo contrario, mire, es cuando más nos dan. Ya ve esto. No, eso no entré. Nos vamos a pedir que nos den unas carticas para mis queridos Géminis. Vamos a ver qué quieren decir. Esta se viró. Mira, ve. Está bien que quieras recuperar que te tomes tu tiempo de recuperar la fuerza. Bien, para comenzar a poner en equilibrio todo y comenzar a trabajar por lo que tú quieres. Vamos a ver una cartica más, por favor. Ay, mira, salieron dos, pero las voy a agarrar. Este salió primero, pues este quedó abajo. Ok. Ay, que quedó abajo en la baraja. Wow. Mira, estos días que están pasando, que van a pasar, van a ser decisivos en el cambio de percepción de ti para ti misma, para ti mismo. Bien, va a haber algo que va a hacer que cambie, que hagas un cambio de 180 grados. Sí o sí va a ocurrir, quieras o no, va a ocurrir. Recuerden que yo leo en forma intuitiva. Rara vez yo leo con los significados de las cartas. Dicho esto, te voy a decir lo siguiente. Va a haber, tú has pedido en este dolor que te embarga, en esa soledad de tu cuarto, en esa cama acostada, acostado, en esa cueva metido, porque los hombres se encuevan cuando les está pasando algo. Tú has pedido carecidamente la ayuda de alguien que te ayude a reconstruir lo que tú quieres. Bien, a reconstruir tu deseo. Muy bien. Pero lo que no te has dado cuenta es que esa persona no puede venir de afuera, porque esa persona en tal caso estaría manipulando ciertas condiciones externas, pero al final lo que vale es lo que sientes dentro de ti, y eso solamente tú eres quien vas a poder transformar esa sensación de desamor y de desamor hacia uno mismo, que es peor, la broma. Bien, vas a tener que tomar una decisión para poder colocar en balance lo que es tu vida, tu día a día. A mí me da risa, y no lo tomes a mal, yo me río muchísimo por todo, pero es que es cómico que tú estés representado aquí como dos personas, aquí estén dos esferas y aquí estén dos esferas. Esto yo lo veo como el trabajar la luz y la sombra, y esto yo lo veo como luz y sombra también, ¿sabes? Entonces, para tú poder sanar todas estas emociones, tienes que primero comenzar a aceptarte a ti misma. No puede venir de afuera la ayuda, tiene que venir de adentro. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir los guías a través de las cartas. Bien. Ok. Vamos. Ay, qué bonito. Vamos a pedir una cartica más para completar esto, porque ella se viró solita. La de arriba. Ok. Y nos quedó en el fondo de la baraja
el 8 de espada. Mira, en la actualidad todos tus pensamientos pueden estar colocando hilos invisibles que te impiden ver y te impiden actuar de manera consciente. Esto solo sucede en la imaginación de ella, de este personaje. Bien, si te das cuenta, ella no tiene ni venda, no tiene nada en los brazos, pero aquí se ve reflejada en eso. Y es porque esto está sucediendo en su mente. Muy bien. Tienes que dejar atrás esa sensación de que esa persona se burló de mí, esa persona me traicionó, que bla, 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 bla. Muy bien. ¿Por qué te digo esto? ¿Te acuerdas que te dije que tenías un cambio importante en tu vida, un cambio de 180 grados, pero tenías que tomar la decisión y comenzar a trabajar tu luz y tu sombra? Pues mira, vas a tener que tomar una decisión de comenzar a explorar nuevos horizontes. Esto te va a llevar a un nuevo comienzo en la parte emocional, en la parte de amarte a ti mismo, amarte a ti misma. Y cuando nosotros comenzamos a aceptarnos y comenzamos a amarnos, vamos a vibrar de una forma totalmente diferente y vamos a atraer a personas que vibren igual que nosotros y que vean reflejado el amor que nosotros nos tenemos adentro. Muy bien, si yo veo en el otro que es una persona gentil, que se puede confiar, que es lo máximo, y esa persona delante de los ojos de los demás es todo lo contrario, es porque cada quien ve lo que es realmente. Si yo puedo confiar en una pareja, así todo el mundo me diga, no puedes confiar en ella, que no sé qué cosa, es porque pueden confiar en mí. ¿Sabes? Entonces no te juzgues tan mal si te has equivocado con cierta determinada persona, porque simplemente tú das lo que tú eres, no puedes dar otra cosa. Muy bien. Entonces, al momento de que ya tú sueltes eso, que tengas ese cambio, que trabajes tu luz y tu sombra, vas a comenzar y tomes esa decisión y te abras a la posibilidad de nuevos horizontes, vas a tener esa libertad, como está esta chica aquí, de obtener realmente lo que quieres, de tener esa pareja estable, esa pareja que te va a acompañar, e inclusive la unión de tu sagrado masculino y femenino dentro de ti. No necesariamente tiene que ser una pareja física externa, puede ser tu unión masculino y femenino. Bien, esas son dos energías que está en cada uno de nosotros. Y así poder cumplir esos sueños que nosotros siempre quisimos. Bien. Ay, me encanta. Me encanta cuando termina así porque estás así súper... no tiene nada que ver con esto y con esto. Y menos con esto. O sea, vamos a trabajar en la parte de esos sentimientos y vas a ver cómo todo mejora. Muy bien. Hay que trabajar, señores, la sombra. En la sombra se esconde todo lo que nosotros no queremos ver de nosotros. Tenemos que abrazarla, tenemos que darle luz, tenemos que darle amor para que podamos ver los cambios dentro de nosotros. Vamos a pedir una cartica más, una cartica más. Wow. Te dije que teníamos que sanar todo dentro de nosotros, ¿verdad? Mira, te salió la carta de la curación, de la sanación. Esta carta me hace recordar mucho a esta carta. Bien, que es un momento que estás tomando para ti. Muy bien. Puedes experimentar que estás realmente agotado de luchar de estos pensamientos, ¿sabes? Estos pensamientos agotan a cualquiera. Y como de accionar, como que, cónchale, yo siempre estoy haciendo, estoy cansado, no veo resultados en lo que yo quiero. No te preocupes, porque eso va a pasar. Esa experiencia de poder acompasarte con otro más, sentir todo lo que está a tu alrededor. Bien, que sería esta es esta. De la toma de decisión que te dije, vas a poder llegar a compartir todas
todos esos saberes que tienes, inclusive hasta tu propia luz. La gente se va a poder identificar contigo porque va a ver que de una u otra forma superaste toda esa depresión en la que estabas sumergido. Si no es contigo, me alegro muchísimo porque estos geminianos no la están pasando muy bien, pero es bien bonito el proceso por el cual están pasando. Si tú estás aquí, ya tú pasaste todo esto, ¿ok? No, esto es como un cuento, ustedes tienen que ver en qué fase del cuento están, en qué etapa. Recuerden que es una lectura general y ustedes son los que saben realmente cómo llevar o cómo están en su vida. Aquí lo importante es que se logran los cometidos de esa liberación y esa aceptación y ese amor propio, que realmente es lo que me gusta. Y falta una más. Aquí está. Mira. Ok. La pérdida de poder, la tenemos o la experimentamos en el momento en que dejemos que los demás tengan influencia directa sobre nosotros. Eso ya yo te lo había comentado en la parte más atrás. Ríndete a las señales, a que hay algo más que simplemente la parte física, ¿sabes? Y la única forma de avanzar es que confíe. Confía, pero tienes que confiar en las posibles alternativas que se te van a presentar en estos momentos y que vas a tomar la correcta. O sea, tú vas a saber cuál es la correcta, cuál es la que vas a hacer. Y por eso te va a ir excelentemente bien. ¿Ok? Bueno, mi querido Géminis, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que de verdad les ayude, que sepan que no están solos, que sepan que siempre hay alguien que ha pasado también por esa situación y hemos logrado salir y avanzar. Muy bien, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y si eres nuevo, por favor, suscríbete, dale like, comenta, comparte con alguien que tú creas que pueda ayudarle esta lectura. Inclusive si no es Géminis. Muy bien, porque esto creo que es bastante general y se puede tomar para cualquier signo zodiacal. Ok, bueno, recuerda que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Será para una próxima ocasión. Besito. Acuérdate de poner la campanita para que te lleguen las notificaciones.